Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos los presentes y los que están por el Zoom. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con la actividad. Bien, bueno, mi nombre es Daniela González y voy a empezar leyendo el escrito que preparé para hoy. Bueno, es una gran alegría poder participar en este espacio de lectura de aforismos. Comienzo con la siguiente interrogante. ¿Cuál es la función del aforismo en la enseñanza de Lacan? Aquí nos reunimos interesados en abrir el tema y reflexionar sobre su uso. Diría entonces que un aforismo es un punto de partida. Por definición, encontramos que el término aforismo proviene de la palabra griega aforistes, que significa definir. Originariamente se encuentra en los textos religiosos, con un extenso uso en la Biblia, y una de sus particularidades es que su género continúa hasta el presente. Pueden clasificarse en dos grandes variables, las que son de índole filosófica y los literarios. Hay ocasiones que no resulta fácil establecer una línea divisoria entre unos y otros. De todas maneras, hay una característica que es común a todos, y es que la afirmación que propone un aforismo se destaca porque surge de una manera deslocalizada, lo cual produce un efecto ambiguo. Un significante representa un sujeto para otro significante, consiste en un enunciado breve que afirma un saber oculto y por esa razón es cautivante. Entonces, su brevedad facilita la capacidad para memorizarlo y repetirlo, incluso aunque su misterio no se revele de inmediato, deja un lugar propicio para el malentendido. Tengamos en cuenta que hay una diferencia entre una afirmación compleja, cuyo sentido se nos resiste, de lo que forma parte de una sucesión lógica de argumentos, ante un aforismo que por lo general irrumpe de manera súbita, como si fuese algo desprendido de la articulación subjetiva. Vaya lapsus, es discursiva. Hablar de los aforismos lacanianos conlleva una consideración importante. A diferencia de otros autores que han establecido una serie de afirmaciones que calificaron como sus aforismos, pasando a ser nombrados como aforistas, Lacan no habría establecido lo que se considera como sus aforismos. En relación a su enseñanza, dirá: yo no soy profesor porque justamente cuestiono al sujeto supuesto saber. Es justamente lo que el profesor no cuestiona jamás, puesto que esencialmente él es, en tanto profesor, su representante. No estoy hablando de los sabios, estoy hablando de los sabios en el momento en que comienza a ser profesor. ¿Qué significa esto? Significa que Lacan no hace de su enseñanza una profesión. Continúa. Forma parte de mis principios no esperar nada del hecho de que mi discurso sea tomado como una enseñanza. Subvierte la lógica afirmando: enseñantes fueron ustedes para mí. No puedo ser enseñado más que en la medida de mi saber. Y enseñante, desde hace muchísimo tiempo cabe uno saber que es para instruirme. ¿Se enseña lo que se sabe? El enseñante tiene que buscar lo que enseña. No es su oficio, sino en otro lado, ya que el saber será, en todo caso, un efecto de la enseñanza. Parecería ser que la comunidad analítica,
que en la traducción de los dichos de Lacan le asignan esa categoría. La orientación y elucidación que lleva cada lectura de la obra de Lacan nos conduce a incorporar a ciertos dichos su categoría de aforismo. La enseñanza es que no se puede comprender una obra. Vamos por los agujeros de la obra. Si pretendemos conocer todo, nos engañamos. Se vuelve una religión. En este sentido, podemos decir que el aforismo como tal no existe por sí mismo. Es algo que exige la participación interactiva de la comunidad de lectores, quienes consentimos en aceptarlos como parte de la enseñanza de Lacan. A partir de recortarlos, recogerlos y leerlos, como lo estamos haciendo aquí. La intención es que pierda su rasgo estático. Para Lacan, el matema del significante de una falta en el otro es, en primer término, un significante. Dirá, nuestra definición del significante no hay otra, es un significante, es lo que representa el sujeto para otro significante. Este significante será, pues, el significante para el cual todos los otros significantes representan al sujeto. Es decir, que a falta de este significante, todos los otros no representarían nada. Entonces, cuando leemos un significante, representa un sujeto para otro significante, y lo pensamos en relación a la transmisión. Encontramos que el discurso del psicoanálisis sostiene una falta simbólica, que pasa por una lógica fálica y luego por la operatoria de los nombres del padre. Esto a mí me encanta. Ningún resplandor esperaba Lacan del significante. Por el contrario, expresaba muy claramente los efectos constituyentes de la opacidad subjetiva. En palabras de Jorge Drexler, no es la luz lo que importa en verdad, son los 12 segundos de oscuridad. ¿De qué deseo se trata en la transmisión? La pregunta por la transmisión es la pregunta del sujeto causado por la preexistencia del significante. Dirá Lacan, el sujeto está jugado a esa suerte que supo la transmisión que recibió de un deseo del cual en suma su resultado la consecuencia. Lo leo de vuelta. El sujeto está jugado a esa suerte que supo la transmisión que recibió de un deseo del cual es, en suma, su resultado. Recordemos que Lacan fundó su escuela por un deseo, su deseo de escuela. Se sostenía en una relación con una causa, la psicoanalítica, que solo puede ser solitaria. Es decir, una relación que no es sin una imposibilidad de hacer relación. Por ende, ese deseo de integrar y sostener el significante, una escuela, con otros, implica partir de allí para, contingentemente, de tanto en tanto, volver a algo posible. La inexistencia de el analista implica que solo hay analista cuando esto se verifica y hay contingentemente un deseo de escuela a condición de separarlo del deseo particular del sujeto. Significante escuela tomando la causa freudiana como el uno significante ideal al que cada uno subjetiva de un modo singular, como siempre se está en la relación con la causa psicoanalítica. La vida de la escuela pasa a ser la vida de cada escuela, con la marca de lo propio a cada una, en su íntima multiplicidad. Para concluir, quiero compartir con ustedes un fragmento
de una entrevista que se le hizo en conmemoración de los 70 años de Freud. El periodista George Viereck, espero haberlo pronunciado bien, un periodista americano que va hasta la casa de Freud, lo entrevista y le dice: ¿aún usted, profesor, sueña la existencia compleja por demás? En tanto me parece que el Señor sea en parte responsable por las complejidades de la civilización moderna. Antes que usted inventase el psicoanálisis, no sabíamos que nuestra personalidad era dominada por un hueste beligerante de complejos cuestionables. El psicoanálisis vuelve a la vida como un rompecabezas complicado. En su casa de campo de Austria, Sigmund Freud le responde: de ninguna manera. El psicoanálisis vuelve a la vida más simple. Adquirimos una nueva síntesis después del análisis. El psicoanálisis reordena el enmarañado de impulsos dispersos, procura enrollarlos en torno a su carretel, o modificando la metáfora, el psicoanálisis suministra el hilo que conduce a la persona fuera del laberinto de su propio inconsciente. Hasta ahí. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar acá en la escuela, en esta actividad, y les agradezco su presencia con esta lluvia. Y bueno, y a los que están en el Zoom también los saludo. Bueno, un significante representa a un sujeto para otro significante. El psicoanálisis con Lacan no deja de lado la dimensión del sujeto al considerar el lenguaje. Coloca la gramática en primer lugar, lo que trastoca la noción de sujeto imperante en su época. Lacan se sirve de los planteos de Jacobson para precisar el estatuto del verbo y sostener que la gramática forma parte de la significación. No hay metalenguaje. Por tanto, la lógica misma debe ser extraída de la base que es el lenguaje. A partir de la lógica del significante que desbroza Lacan, es un sujeto sin otra realidad que la de ser nada más que corte. El significante es corte y el sujeto tiene la estructura de la superficie definida topológicamente por Moebius. Se trata del corte que engendra la superficie, que habiendo sido bilátera, se demuestra por el corte unilátera. Eso demuestra que el corte engendra la superficie, como el significante, en tanto corte, engendra al sujeto. Normalmente tendemos a pensar que es la superficie lo que permite el corte, y sin embargo vemos que es el corte el que al tomar la perspectiva topológica engendra la superficie, y se engendrarán superficies diferentes con diferentes cortes. Lacan esboza al sujeto no como dividido, sino a un sujeto que es la división misma, con lo cual profundiza la idea de sujeto dividido. La definición axiomática que Lacan nos propone con respecto al significante que convoca la actividad de hoy, un significante representa al sujeto para otro significante, determina que el sujeto es esto que queda allí entre un significante y el otro significante, que lo va a presentar con una topología particular, que es la mostración de lo que es el sujeto. La topología con la que va a presentar a este sujeto como pura división es la de la banda de Moebius. Pensemos en una tira de papel que tiene una cara y otra cara, o sea, dos caras. Estamos hablando de una superficie bilátera
que tiene dos caras y por lo tanto es, según la definición de los topólogos, orientada. Si a esta tira de papel la cortamos y le hacemos una torsión para luego volver a pegar los dos extremos e imaginamos que empezamos un recorrido por la banda por el cual llegamos al punto de partida sin atravesar ningún borde, esto viene a decirnos que es una superficie que era bilátera luego de la torsión que le produjimos se transforma en unilátera, o sea, tiene una sola cara. Esto lo pueden ver en algún video, por ejemplo en YouTube, que hay de bandas de Moebius para poder aprenderlo, porque a veces es difícil imaginarlo. No traje los papeles hoy porque tal vez no tenía tiempo los 10 minutos. Bueno, Lacan usa la topología de la banda de Moebius para decir que si nosotros produjimos un corte por el centro de la cinta, al llegar al final del corte nos va a quedar una superficie bilátera, pero a diferencia de lo que sería un simple cilindro, ¿no? Del que si lo cortamos por el medio nos quedan dos cilindros, acá va a quedar una superficie bilátera que no se divide en dos. Va a quedar algo así como un enrulado, que es el doble bucle del recorrido del dedo adentro de la cinta. La topología de la banda de Moebius sirve para ilustrar que el sujeto del que habla Lacan es el sujeto del inconsciente, que es al mismo tiempo el sujeto de la ciencia, en tanto sujeto dividido entre saber y verdad. Ese es ese corte mismo. Al decir que ese sujeto es el sujeto que muestra la banda de Moebius, banda que se muestra en el momento mismo que se corta, decimos, por lo tanto, que ese sujeto es el corte mismo. Ahora bien, ¿entre qué y qué se da ese corte? Es en el seminario 11, sobre los 4 conceptos fundamentales, donde Lacan va a introducir la escritura de los significantes como significante 1 y significante 2. Luego retomaremos esto. Como lo venimos diciendo, Lacan encuentra en la banda de Moebius una efectuación del sujeto como corte. En su esencia, la banda de Moebius es el corte mismo, lo que la hace el soporte estructural de la constitución del sujeto como divisible, es decir, no siendo más que representado por un significante para otro significante. En esencia, al sujeto le falta un nombre que lo designe, y esta falta de uno lo reduce a un contaje que solo será falta de uno o de uno en más, como el corte moebiano en el doble bucle. Si cortamos ahora el borde, no el centro, el borde de la banda, lo que nos ocurre es que tendremos dos anillos orientables. Si hago un corte que pasa por el medio de la banda de Moebius, obtengo que no hay más nada en el medio. El sujeto, como la banda de Moebius, es lo que desaparece en el corte. Es la función de corte en el lenguaje, esta sombra de privación, la que hace que esté en esta forma de trazo negativo que se llama el corte. Según la lógica de la repetición, el trazo unario es incluido para contar el corte en doble bucle de dos significantes. Los dos están bajo el signo del 1 porque lo repite, no para hacer dos, sino para dividirlo. Como mencioné anteriormente, es en el seminario 11 de los 4 conceptos donde Lacan introduce la escritura S1, S2, siendo uno el unario y el otro el binario. La Fortellus representans, representante de la representación. El binario conjuntista incluye al unario.
es el par significante de la alienación. S2 constituye el punto central de la Urverdrängung, de la represión originaria. S2 es el que se reprime originariamente. Por la torsión de la separación, el sujeto accede al punto débil, el intervalo de la falta de la pareja de significante. Les leo una cita de este seminario del 11. De donde división del sujeto, cuando el sujeto aparece en alguna parte como sentido, en otra se manifiesta como fadum, como desaparición. Hay, pues, por decirlo así, cuestión de vida y muerte entre el significante unario y el sujeto, en tanto que significante unario causa de su desaparición. El Vorstellung Repräsentanz es el significante binario. Fin de la cita. El S2 va a ser nombrado saber más adelante, en el 1969. Pero ya aquí vemos que el sujeto se instituye como falta de saber. En el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, dirá que es el S1 el que orada, haciendo agujero, emite la castración hacia los medios de goce, S2. Si el S1 no emite la castración hacia los medios de goce, el saber goza, nos goza. Si el S1 no emite hacia el saber inconsciente medios de goce, castración, el saber se torna equivalente al goce del otro. El S2, entonces, es a la vez el otro significante y también la conexión del primero al segundo. Este binario representa la alteridad del significante como tal, porque está incluida ahí la relación de alteridad. El otro significante, en el que el sujeto se sabría, no está incluido en el campo del otro. El significante no se significa a sí mismo. El punto en que significaría al sujeto es un punto exterior al otro, o sea, al universo de discurso. No se trata de una exterioridad de frontera, sino de una exterioridad íntima, inherente a la estructura del saber, del S2. Según el binarismo significante, al ser nada más que la repetición del uno, allí donde el sujeto es representado para el otro significante, siendo el otro la repetición del uno, está diciendo que no hay otro. No hay otro que pueda producir algo así como un significado del sujeto, o sea, solo hay repetición del uno y el sujeto está allí en el intervalo entre el uno y el otro. Bien. Bueno, me sumo a los agradecimientos que todos han manifestado, tanto por la posibilidad de la actividad como por la presencia de ustedes acá. Leila Guerriero escribe en el año 2004 una nota titulada "El no es un peligro vivo". Leila Guerriero escribe en el año 2004 una nota titulada "El no es un peligro vivo". En ella reflexiona sobre algunos mandatos e imposiciones que vivimos en nuestro tiempo y la sospecha que se erige sobre quienes se arriesgan a decir no. De una educación hecha para que los hablaceres digan sí
y la mala fama de los niños berrinchudos y desafiantes. En esa nota trae un recuerdo de su infancia. Tenía 10 años y leía mucho, sobre todo historietas. Era escapista y ermitaño. Por ese motivo, sus padres creían que tenían que arrancarla a cualquier precio del ostracismo. Y para eso la mandaban a clase de teoría y solfeo. Al Conservatorio de Junín, ciudad en la que vivía, lo describe como un lugar deprimente. Una tarde se harta y le dice a su madre que no va. La madre le responde que sí va, ella se mantiene en sus nones y cuando llega el padre la amenaza. Si no iba, rompía todas sus revistas. Lo mira y le dice, rompelas, yo no voy. Les leo lo que sigue el relato. Fue a mi cuarto, vació la mesa de luz y las rompió. Todas. ¿No es curiosa? ¿No es maravillosa la naturaleza humana? Mi padre fue minucioso y cuando terminó, se fue. Me quedé un rato pegando con cinta las revistas mutiladas. Se salvó poco, pero ese día no fui a mi clase y mientras pegaba las revistas sentía un orgullo vago, exquisito. Había dicho que no y había ganado. Si uno se mantenía firme en su surco y aceptaba las consecuencias, aún las peores, se podía elegir. Bien, hasta ahí el relato con el que quería iniciar la presentación de hoy. Decir no. Allí encontramos la potencia de un sujeto a punto de irrumpir en el vacío que ese no ha creado. El no aparece como un ejercicio de la posibilidad. Freud, en su artículo sobre la negación, escribe: si la función del juicio de existencia consiste en la posibilidad de que algo presente como representación pueda ser reencontrado en la realidad, no se trata de encontrar un objeto que corresponda a lo representado, sino reencontrarlo. La función del juicio solo es posible con la creación del símbolo de la negación. El aforismo propuesto para trabajar en esta ocasión sitúa 3 términos. Este desarrollo lo hizo Isabel, de forma brillante, me parece. Así que igual lo mío es acotado, así que tampoco. Bien, el aforismo propuesto para trabajar en esta ocasión sitúa 3 términos: sujeto, un significante que lo representa, un para otro significante. Entre estos 2 significantes habría una diferencia en su función. Uno representa y el otro es para el cual representa. Diferencia de lugares en el ser atravesado del sujeto por lo simbólico. Esta diferencia, que puede ser leída en el aforismo, no está allí establecida. Para situar el origen de la función significante, en el seminario 9, Lacan realiza una observación acerca de una lámina de costilla perteneciente a la cultura magdaleniense. Sobre esa costilla se habían registrado palotes, trazos. Al referirse a ellos, dice que cada uno de estos trazos no es idéntico a su vecino. Pero no es porque son diferentes que funcionan como diferentes, sino en razón de que la diferencia significante es distinta de todo lo que se relaciona con la diferencia cualitativa. El significante sirve para connotar la diferencia en estado puro. Y la prueba es que su primera aparición, el uno, manifiestamente designa la multiplicidad como tal. Está ahí la cita de Lacan. Estos trazos que aparecen en las costillas
No cumplen la función del significante, pero connotan la diferencia en estado puro, que no está en el largo del trazo, sino que esos uno, escritos con minúscula, designan la multiplicidad de cada una de las expediciones de caza. El significante connota la diferencia en estado puro. Su función de diferencialidad supone que el opuesto de un significante no es lo que se representa como significando su contrario. Lo opuesto de un significante es su ausencia, el vacío en el lugar de su inscripción. El significante, que significa lo contrario, viene a llenar ese vacío. La S barrada, escritura del sujeto, representa ese vacío. En el intento de borrarla es que la huella se vuelve significante. De los dos significantes presentes en el aforismo, uno de ellos funda la representación fallida del significante. Escrito en el grafo del deseo como S, entre paréntesis, la barrada, allí convergen los circuitos de la demanda y el deseo. El significante de la falta de significante lleva en sí la imposibilidad de la plena representación. Significante que funda lo traumático del encuentro con lo sexual. Borde de un agujero. Significante fálico que existe al sujeto. No hay una esencia que pueda fundar la identidad sexual. Subordinada al significante, el lugar de la alteridad será ocupado por lo femenino. En tanto, escapa a una definición posible del ser. ¿Hasta ahí? Muchas gracias por los trabajos. Ahora abrimos un espacio para preguntas, tanto acá en la sala como en el Zoom también. No, supongo que si van a hablar, cuando se van a hablar. Bueno, gracias a ustedes. Una pregunta para los tres, desde las perspectivas de cada uno de ustedes habló. Lo que queda en el medio, entre lo que antes planteaban, en primer lugar, el significante, y en tercer lugar, que es representado, está el sujeto. ¿Cuál es la idea del sujeto? A mí, digamos, ¿no? Cuando escribí una de las cosas me interesaba, digamos, me parecía que una de las derivas posibles, digamos, ¿no? de este aforismo es que, digamos, no está, como mencionaba, por lo menos explícitamente, la cuestión de la sexualidad, ¿no? Entonces, en realidad el sujeto como corte, todo lo que explicó Isabel, digamos, ¿no? El sujeto como corte es posible a partir de la sexualidad, ¿no? De hecho, digamos, el significante de Lacan no es el significante de Saussure, justamente porque incluye la dimensión de la sexualidad, ¿no? Entonces ahí, digamos, hablar es un ejercicio erótico, digamos, ¿no? Hacerse representar por significantes también, me parece. El sujeto, yo lo situé, digamos, ¿no? en esto que traía, lo situé en el no como posibilidad, ¿no? Ahí busqué al sujeto. Porque me parece que
digamos, el no, lo que funda, digamos, de alguna forma, es la posibilidad del entre, ¿no? En el cual va a poder después el sujeto poder decir algo acerca de lo que es, de lo que puede ser su deseo, ¿no? Y también porque me parece que la ruptura, digamos, ¿no? A la alienación al discurso del otro, es a partir de la sexualidad, ¿no? O es a partir de ese enlace entre el significante y lo sexual que es posible, porque, digamos, sobre qué es lo que no puede decir todo el otro para que ahí pueda haber un agujero. Sobre lo sexual y sobre la muerte, ¿no? Sobre esas dos cosas. Entonces, bueno, me interesaba como eso, crear la función de la negación y la función de lo sexual para pensar en la fe. Bueno, yo pienso que me parece importante hacer una distinción en relación a lo que tiene que ver con este sujeto al cual hice referencia en este texto a partir de esta frase del sujeto, un significante representa un sujeto para otro significante. Me parece que es importante distinguir en relación a que es al sujeto del inconsciente que se refiere en este tiempo Lacan, que podría distinguirlo, que me parece importante, del sujeto de la estructura, por ejemplo, real, simbólico, imaginario, que es otro tiempo, y que tiene otros elementos, digamos. Entonces me parece bien importante esto de pensarlo en relación al sujeto del inconsciente, y frente a esta pregunta así tan simple diría como que es la falta, porque es como que tiene que ver con esto de que es la división misma, que es el corte, y que, bueno, algo de eso. No sé. Bien. Me encantó porque en esto de las lecturas fueron bien diversas, ¿no? Las lecturas de... Me encantó esto, porque cuando pensábamos esta propuesta de trabajar un aforismo, un poco digamos, la iniciativa era justamente entrecruzar lecturas, ¿no? Y poner a trabajar algo que lo pensamos como ya definido, como un concepto, y ya ven que lo que surge, ¿no? A partir de un disparador, un significante representa un sujeto para otro significante, cada uno de nosotros desde el lugar de lectores hizo su recorrido, ¿no? Su escrito a partir de eso. Ahora me gustaría situar que en realidad el aforismo, la propuesta inicial, fue trabajarlo en el texto, la subversión del sujeto y la dialéctica del deseo desde Freud, ¿no? Desde el inconsciente freudiano. Lacan ahí hace esa precisión, ¿no? Estructuralismo, porque está hablando ante filósofos, y empieza a hablar del estructuralismo y también de localizar, si es localizable el sujeto, y él dice que sí, que el sujeto es el sujeto del lenguaje, que el lenguaje es lo que estructura al sujeto, ¿no? No hay una estructura preestablecida, sino que hay algo que preexiste al sujeto, que es un significante que lo funda como tal, y eso, en relación a un análisis, se va a poner a andar siempre y cuando pueda ser leído ese significante, y pueda ser, me gusta decirlo así, cifrado. Hay un tiempo de ciframiento para llegar justamente hacer que ese significante represente algo para ese sujeto, ¿no? Y entonces, en ese recorrido, lo que Lacan es muy freudiano, para mí es muy freudiano en este texto, cuando empieza a hablar del inconsciente, porque va a decir que a nivel del inconsciente lo que surge también en un análisis es la representación cosa y la representación palabra. Y es justamente desde lo imaginario, como decía Isabel, muy bien, excelente el texto de Isabel, ese recorrido va a estar puesto en el significante. El significante no está hecho solamente, no es la palabra, porque tendemos a pensar eso, ¿no? Que el significante es la palabra y no es la palabra, ¿no? Eso, no sé si te respondemos. Sí, sí, en realidad, sí, me gustaron los textos y me gustaron las respuestas,
porque me llevaron cada uno de ustedes a pensar, por un lado, lo que decía Andrés en la negación, la Fernando freudiana, y justamente por eso mismo la veía como la negación primordial. En los cortes que hace saber que podía seguir bien a pesar de que surdera, en eso me viento bien, encontraba la banda de Noelis cortada, que es el punto en donde el analista pasa la interpretación para justamente que se una ese significante que pasa por debajo de la barra. Y esto que vos decís, Dani, me parece que sí, que efectivamente empieza a hablar en el texto, Gaby ha empezado un poquito antes del estructuralismo, pero no nos tenemos que olvidar que el estructuralismo filosófico de Levi-Strauss, bueno, de los grandes eminencias eruditos de la época, no se corresponden con el estructuralismo psicoanalítico. Claro, ahí es donde lo puntualizo. Porque justamente el estructuralismo, que no se puede negar, que tiene el psicoanálisis de Lacan, plantea al revés una estructura abierta. Entonces, no sé si fue al comienzo o algo así, no recuerdo si tuvo Dani, es como poder descubrir de que lo que queda claro en los tres trabajos, dicho de distinta manera y abordando distintos textos, es que el sujeto no tiene sustancia. Finalmente, el sujeto proviene de la fenomenología del espíritu de Hegel, un mundo donde no es una sustancia, sino que es lo no realizado, dice en el seminario. Y no es anticipable, ¿no? No hay algo que anticipe. Claro. Bien, Fabián, habías levantado. Quería hacer una pregunta, Daniela, de lo que vos hablabas. Sí. Sí. Cada pregunta para los entendedores, ¿por quién? ¿Por qué? Bien. Yo quería hacer un comentario del hueso del palote, de acá, el seminario 9, estamos trabajando en Carte, y estamos trabajando en la cuestión del sujeto de Carte. Y me parece interesante eso que comentan acá, como una revelación que tiene el museo que viajaba a mucho, donde él agarra y ve que las marcas del hueso eran de un cazador, pero él dice, la huella está borrada, o sea, esas marcas no sabemos. O sea, como él tiene como la función de un sujeto, él sería como un sujeto de análisis, no sabe por qué están esas marcas ahí, o sea, esos cortes, que en serio, ¿no? 12 antílopos que cazó el tipo, el cartel decía abajo, esto marcaba lo que había cazado. El sujeto como no sabiendo, o sea, ahí no hay, como acá me plantean el seminario de ese sujeto, digo que no hay, o sea, en realidad es como que algo que lo estamos pensando, es como una metáfora interesante para pensar. En ese sentido, por ejemplo, trabaja ahí en el seminario 9 que cuando se borra la huella del significante emerge la letra, que tiene que ver con eso, esto de esa huella que se borra para que emerja esa letra, que tiene que ver con esa marca que él encuentra, con ese trazo, digamos. Pero es un tema que está bueno en relación a la distinción entre lo que es el significante y la letra. Estaba Enrique, ¿no? Bueno, me parece muy bueno en esta propuesta de Somos, ¿no? De ustedes sobre lectura del aforismos de acá. Como Kante. Quiero también hacer una pregunta a ustedes y también una función a partir de lo que escucharon ustedes. Lo primero que diría es la pregunta, es decir, ¿qué lugar le darían ustedes a esto que se llama
los aforismos de Lacan. ¿Cuál sería el lugar para el trabajo de lo conceptual en la obra de Lacan? No me refiero a la especificidad, pueden encerrar cada una de estas cosas que se llaman los aforismos de Lacan en cuanto a la dimensión clínica, ¿verdad? Sino más bien cuál sería el lugar de estos llamados aforismos para el abordaje, el estudio de la obra de Lacan en un sentido conceptual. Obviamente Lacan no le llamó aforismos. Obviamente el aforismo, bueno, es una especie de definición cerrada de un concepto, podríamos decir así, pero abierta, cierra en sí mismo algo muy abierto, ¿no? Obviamente las características que podrían ser adheridas a estos llamados aforismos es que, bueno, se mantienen a lo largo de la obra, de alguna manera, es decir, en la obra de Lacan. Pero bueno, de todas maneras, cada una creo que tiene su especificidad, ¿verdad? El punto es, me parece a mí, que hacer los que trabajamos con la teoría del psicoanálisis, aunque ya como dice la clínica, con la cuestión de los aforismos, porque si hay un lugar donde los aforismos, llamados aforismos de Lacan, circulan y en forma, yo qué sé, abundante, es en la transmisión universitaria de la obra de Lacan. Y hay una repetición al infinito, casi como algo sacro, ¿verdad? Bueno, sí, la canela, lo que sea. El punto, me parece a mí, es lo que hay que ver acá es la desconstrucción de estos llamados aforismos. A mí no me seduce la idea de los aforismos, ¿verdad? En el sentido de llamarlos aforismos, porque son propuestas de Lacan que tienen que ver con un work in progress de su obra, es decir, una obra que iba trabajándose como fue la de Freud, como fue la del mismo y la que puede ser la de tantos, ¿no? Por ejemplo, la especificidad de este llamado aforismo, que ustedes trabajan hoy, evidentemente hay una evolución, a pesar de que se quede especificado como el sujeto representa, o el significante representa un sujeto para otro significante. Hay una evolución en el sentido de que, me parece a mí, la primera vez que Lacan lo dijo fue en el Congreso de Royaumont en 1860, y lo trabaja más específicamente como frase hecha, con identificación en el 61. Pero en toda la década del 50, Lacan, cuando hace la propuesta de la vuelta a Freud, evidentemente sale una lectura fisicalista freudiana respecto del lenguaje, y a partir de Jacobson, el mismo Lacan, digamos, pone en juego la definición del lenguaje, que no es la del significante. Recién lo va a poner, de alguna forma, ahí toma la metáfora, la metonimia, en sustitución de la conversación en desplazamiento freudiano, que eran más fisicalistas. Pero cuando él propone esta cuestión, propone en la década del 60, propone, evidentemente ahí, producto de su work in progress, de la obra, él ahí define al sujeto como un significante. Ese es el punto, me parece. Y ahí es donde, bueno, introduce un nuevo movimiento, en ese aforismo que no es tan cerrado, introduce un nuevo movimiento, y es que habla del S1 y el S2, en donde ya le agrega la matematización, digamos, a la cuestión de lo que fue primero en la década del 50 de lo lingüístico, y pasó a esta cuestión del significante, y después le agrega el S1 y el S2, que después tienen una deriva, digamos, a partir de la topología, saliendo de la topología plana, de la banda de Omae, por ejemplo, a pasarse a la topología de nudos, en donde se vuelve a rever este llamado aforismo.
¿verdad? Entonces yo lo que digo es que me parece a mí que tal vez me encanta que haya salido esta propuesta de trabajar los llamados aforismos, porque permite desconstruir de alguna manera uno lee por ahí, yo la otra vez leí, decía 24 aforismos de la cara, ¿no? Y la mujer no existe, no hay otro del otro, y yo no entiendo, no sé por qué le llaman aforismos, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido entiendo la lectura de los aforismos de Lacan, como lo proponen ustedes, como una desconstrucción de eso, encontrar lo que tiene encerrado en sí mismo, en el progreso, el working progress de la obra de Lacan y también la dimensión clínica. Porque, por ejemplo, entre esta llamada evolución, digamos, que dice, de la cuestión del lenguaje, también está metido ahí, en un pasaje posterior, inmediatamente anterior al S1 y al S2, el objeto A, que trae otra variable posible para pensar la cuestión del aforismo. Y que cambia también la cuestión del sujeto, ¿no? Cuando se formula como objeto A también digamos, traduce. Claro, claro. A mí me parece que está bueno esto que vos decís, porque, digamos, sí, no sabía, digamos, que había llegado como a tal, digamos, como a tal nivel, digamos, pero de alguna forma, o sea, el riesgo del aforismo es convertirse en eslogan, ¿no? Es como, ese es como el problema, digamos, ¿no? Entonces, andamos, digamos, como con el eslogan de batalla, a partir del cual, digamos, uno tiene una especie de botonera, digamos, ¿no? Ahí sí podría haber un chat GPT de aforismo en la caña, tácate, tácate. Entonces, según lo que vos le digas, tácate, tira uno, el otro, y así. Supongo que para él, cuando encuentra estas fórmulas, ¿no? Cuando encuentra estas formas de decir algunas cosas, le ha resultado muy gratificante, porque yo supongo que lograba condensar en, yo qué sé, no sé, 15 palabras, un montón de ideas, digamos, en las cuales venía trabajando. Pero me parece que lo que vos traes también tiene que ver con cómo se leen los seminarios, ¿no? Con cómo se recortan los seminarios, con cómo se editan y con la función que se le da, digamos, ¿no? A esa lectura. Creo que también, digamos, se ha hecho, digamos, ¿no? De la obra de Lacan, sobre todo en la versión editada por Paidós, una lavada me sale, por decirlo, yo sería, de otra forma sería más académico, más elegante, pero bueno, se hizo un Lacan para las masas, creo que Miller en algún momento decía algo de eso, ¿no? Entonces, claro, una transmisión, pero ¿cuál es el problema de eso, digamos, ¿no? Que a partir de lo que, digamos, a partir de lo que lee, digamos, ¿no? Quien lee y se está formando manualista tiene que poder hacer un proceso a partir de eso, ¿no? O sea, no quedarse con la sensación de que entiende. Entonces, bueno, no sé, eso pensaba sobre lo que planteaba. Que están pidiendo la palabra en mi Zoom, pero no sé, a ver, ¿cómo hacer? Bueno, yo respondo lo cortito. Me parece bien interesante tu pregunta, Enrique, y pensaba que vos preguntabas por qué lugar le damos a los aforismos. Yo lo pensé en relación a lo que tiene que ver con la posibilidad de formalizar la clínica y como una herramienta, digamos, para trabajarla en relación a lo que tiene que ver con la clínica, fundamentalmente. Y bueno, sí, está bueno esto que decís de cuestionar por qué llamarle aforismo. Me parece que está bueno tu pregunta. Sería eso. Sí, yo creo que algo dije en el texto, que es la comunidad analítica la que hace ese recorte y lo propone como algo a poner a trabajar. Y yo lo planteo el aforismo como un punto de partida, no como un punto de llegada. Y en esto de cómo leemos, la pregunta que hace Fabián, intenté mi trabajo no tanto en la cuestión más que nada de la formación en cómo leemos los textos de Lacan, y creo que apuntamos a no encontrar una comprensión, no forzar una comprensión del texto, sino dejarnos llevar por lo continuo y lo discontinuo, ¿no? En eso discontinuo es donde se recorta el mismo texto de hasta dónde se puede decir y hasta dónde se puede leer.
¿Cómo? Lo discutido también. A ver, ¿cómo sería? Discutido. Sí, lo discutido, dije. Vamos, Olvidé lo primero. Discontinuo. Lo continuo y lo discontinuo. La discontinuidad la discontinuidad. Vamos a malentendido. Yo también hablo del malentendido. El muro de recuajo. vamos a poner. Bien. Vamos Enrique, a- eso, ¿tenés la palabra? Primero Javier y después le damos la palabra a Bien. Jesús. ¿Quién es? Enrique Tenenbaum. Tenemos. Intento ser conciso. Me referías con tu trabajo a dos textos, a dos novelas de Saramago que se sostienen también. Pensaba en la importancia del no en esta escena que relatás, pero también la importancia de que el padre no se quede en la amenaza y rompa las raíces. Porque eso también habilita a la autora a que haya un efecto realmente de castración ahí, sancionado como tal. O sea, se hace cargo de lo que pasó, se atiende a las consecuencias. En estos dos textos de Saramago, uno es Historia del Cerco de Lisboa y el otro Las intermitencias de la muerte. En un caso, un corrector de estilo coloca un no en una novela que tiene que corregir. Un no que no era del autor. Y cambia con eso radicalmente la historia de Lisboa. A partir de ahí, aparecen otros miedos, pero sale una cierta repetición en la teoría. En las intermitencias de la muerte, es la muerte la que dice que no. Y en determinado momento, la gente deja de morir. Un 31 de diciembre, el 1 de enero, no muere nadie en un país, y a partir de ahí ya no muere nadie por un buen tiempo. Lo interesante es que en los dos casos, a partir de este no, se enamoran. Eso me parece interesante. Ese efecto que tiene el entrar luego en una posición que habilita la pérdida. Enrique, ahora sí podés tener la palabra. Gracias. ¿Se escucha lo que digo? Te escucha. Bueno, buenas noches desde la otra orilla, pero quizás con la misma lluvia. Encantado de estar en la reunión. Así es. Para mí, como ustedes situaron, Lacan no dijo estos son mis aforismos, pero ha repetido hasta el cansancio tantas frases idénticas a sí mismas que uno podría decir, bueno, precipitaron como aforismos. No hay relación sexual, la mujer no existe, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no hay universo del discurso, no hay otro del otro. Son frases que él ha repetido exactamente iguales una y otra vez. Pero la que ustedes tomaron no la repitió igual. Y en la exposición de los tres fueron variando. En algún momento dijeron, un significante es lo que representa al sujeto para otro significante. Y en otros momentos dijeron, un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Entonces quería preguntarles si esta distinción entre un sujeto o el sujeto tiene alguna relevancia para ustedes. Gracias. En el recorrido gracias por la pregunta, en el recorrido que hice, entiendo yo que es un sujeto, ¿no? Un significante que representa a un sujeto para otro significante. En este punto de que apunta justamente a la subversión del sujeto del inconsciente. Entonces es uno. Y bueno, por ahí, sería por ahí. No sé, Isabel, vos qué. Gracias por la pregunta, Enrique. Por lo menos por cómo puedo pensarlo ahora, en esto que vos planteás del un sujeto o el sujeto, me hace pensar también esto que vos
planteás me hace pensar también en cómo Freud nomina, en la nominación de lo inconsciente, ¿no? Entonces a veces es lo inconsciente y a veces es el inconsciente, ¿no? Me hace pensar eso. Y me lleva a pensar un poco que en realidad un sujeto es porque, digamos, el sujeto, digamos, son como esas irrupciones que se producen muchas veces en un análisis y a partir de las cuales, digamos, algo del vacío en el que se sostiene el significante, como que vuelve a situarse, me parece. Un sujeto, ¿no? Me parece que el sujeto tal vez, digamos, como hace más como o refiere más como a la existencia de el sujeto, digamos, escrito en el fantasma con determinados como modos de gozar ordenados en escenas, digamos. Eso es como lo que me hace pensar esto que planteaba. Quería agregar esto del por el uno, del unario, que en realidad es justamente lo que determina, ¿no? Lo que va a determinar al sujeto como único, y como en el deseo que viene del otro, en esa distinción de un otro al otro, es donde se va a ubicar, bueno, luego transitado un análisis con lo propio, ¿no? Con lo propio del sujeto, de sí, del uno de sí mismo, digamos, ¿no? Bueno, damos lugar a la última pregunta de Karina y cerramos. Más que una pregunta, quería un poco agradecer esta instancia que me parece como bien interesante, celebrar esto del espacio de lectura de aforismos. Me parece que ahí Daniela ha dado un poco cuenta, ¿no? De que justamente esto de poder hacer diferentes lecturas y que tal vez como efecto se produzca alguna enseñanza, y me parecía que bueno, que si bien esto de que no se convierta en eslogan, como decía Andrés, si de alguna manera en esa frase justamente Lacan intentaba bueno, que hacer como generar cierto enigma, ¿no? Para que podamos justamente leer, y que quedó bien claro la lectura de cada uno, que lo tomaron por diferentes sesgos. Me pareció que los trabajos, como a partir de la posición de cada uno, bueno, nos vamos quedando ahí como, mira, qué difícil como poder decir de la frase, ¿no? No, ya está, no. Bueno, pasamos a la segunda mesa, gracias. Bueno, buenas noches. Me parece que está bueno esto que preguntaba Enrique, y retomando un poco lo que se hablaba recién, me parece que lo interesante de la propuesta, que agradezco a Fabián, que bueno, surgió de él y a mí me entusiasmó y me puso a trabajar, tiene que ver con esta idea de poder abrir y de poder justamente encontrarnos con que hay distintas lecturas posibles, que no solo tienen que ver con el recorrido de cada uno, sino también de acuerdo a los tiempos de Lacan y de la obra de Lacan, en el recorrido de la obra de Lacan. Yo creo que es re complejo, y que de acuerdo a, bueno, justamente en qué textos nos hayamos detenido, bueno, qué es lo que querramos tratar de decir, obviamente, digo, no tiene nada que ver esto con lo que podemos sacar del chat GPT, ¿no? Si le preguntáramos qué quiere decir este aforismo. Bueno. Para trabajar este aforismo elegí un cuento de Hernán Cassiari, escritor argentino contemporáneo, en el que escribe algunas cosas acerca de la relación con su padre. En este cuento, Cassiari habla de las diferentes versiones que pudo construir de su padre. Si bien en la mayoría de sus cuentos destaca sus virtudes y aciertos, en este relato
aparece una versión algo diferente, la de un padre frustrado que fracasaba en todo lo que emprendía. Se refiere a los efectos que tuvo la mirada de su padre sobre él, en especial sobre su cuerpo. Dice que a su padre le pasó lo peor que le puede pasar a un deportista. Tuvo un hijo varón gordo. De niño, un día escuchó cómo su padre le decía por lo bajo a su mamá: míralo, ya camina como un gordo. Para Cassiari, la mirada de su padre hacia su cuerpo era de frustración y decepción, como si algo estuviera mal en él. Si bien destaca que pudo construir una buena relación con su papá, estas palabras que escuchó decir a su padre cuando él era niño fueron sentidas por él como puñales y han sido motivo de angustia, síntomas e inhibiciones. A Cassiari nunca le gustó el deporte, ni jugarlos ni mirarlos por televisión, pero sin embargo los practicó a todos e hizo todo lo que pudo para compartir con su papá el gusto por el deporte. Se esforzaba para que algún día su padre cambiara esa mirada de frustración cada vez que veía su cuerpo. Compartió con su padre todo lo que pudo. Practicó deportes aún sin querer hacerlo, buscando que su padre lo mirara de un modo diferente. Pero también lo marcó en su infancia saber que a su padre nunca le gustaba para nada lo que hacía para vivir. Nunca le gustó su trabajo ni que su hijo varón tuviera sobrepeso. Esas dos cosas lo llevaron a construir una versión de padre mediocre, frustrado. Todo lo que emprendía e intentaba le salía mal siempre y su padre siempre quedaba sin trabajo. En unas vacaciones en familia vieron por primera vez a una cancha de pádel y luego de jugar con su papá varios partidos durante esas vacaciones, en los que lo pudo ver disfrutar, Cassiari le propone a su padre poner canchas de pádel en su pueblo. Bueno. Esto tiene algún tiempo, ¿no? Porque las canchas de pádel en su momento fueron... Ahora volvieron, es verdad. Bueno, finalmente luego de esas vacaciones, Cassiari le propone a su padre poner canchas de pádel en su pueblo. El emprendimiento fue un éxito y cuenta que por primera vez vio a su padre feliz, ya que pudo trabajar en lo único que le había gustado desde chico, el deporte. A partir de este momento pudo notar que su padre lo miraba de una manera nueva. Sintió que su padre podía creer en él y que sus ideas podían llevarlo a alguna parte, aunque su cuerpo no fuera el de un atleta. El cuento se llama Nada que perdonar y se lo puede ver en YouTube, mucho mejor contado por su autor. Lo escribe el día en que su padre hubiera cumplido 71 años, pero cuenta también que falleció hace 15 años de un infarto. Este cuento él lo escribe en un plazo de poco tiempo. Él tiene una modalidad de trabajar en un programa de radio donde le dan algunas coordenadas, algunos disparadores, y él se va 2 horas, vuelve y trae el cuento. Bueno, este cuento me sirvió como disparador para pensar en los efectos que tiene el lenguaje en un sujeto y de qué modo la novela familiar y la trama que lo preexisten le asignan un determinado lugar, situándolo de un modo singular en relación a los otros personajes que la conforman. Me propuse trabajar este aforismo de Lacan porque siempre me pareció enigmático. Luego de haber leído algunos textos que se referían a él, tenía la sensación de que algo se me escapaba cuando intentaba comprenderlo. ¿Qué quiere decir Lacan con este aforismo? ¿De qué sujeto habla y qué entendemos por significante? ¿Qué importancia tiene esto en la práctica del psicoanálisis? Bueno, en el texto Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, Lacan define de este modo el significante. Un significante es lo que representa al sujeto para otro significante. Lacan retoma las elaboraciones freudianas producidas en textos, como la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, entre otros, para reivindicar la importancia del significante y del lenguaje. Es decir, se reconoce en el inconsciente la estructura del lenguaje. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, nos dice Lacan. Otro aforismo. El inconsciente es una cadena de significantes que en algún sitio, en otro escenario, escribe él, se repite e insiste para interferir en los cortes que le ofrece el discurso. El psicoanálisis, a partir de Freud, plantea la existencia de un sujeto dividido. El yo como significante, que designa al sujeto en cuanto que habla, el sujeto de la enunciación, y por otro lado el sujeto del inconsciente del que se ocupa el psicoanálisis. Este es el discurso que nos interesa el psicoanálisis, discurso que tropieza, se interrumpe, donde hay silencios, pausas y que dice más de lo que quiere decir. Podemos hablar del sujeto del inconsciente a partir de sus formaciones,
como lapsus, olvidos, chistes, sueños y síntomas. En el discurso, ya sea hablado o escrito, algo viene a tropezar. Aparecen a modo de falla, fisura, tropiezos que tienen efecto de sorpresa para quien habla, y que al mismo tiempo que aparecen vuelven a escabullirse, instaurando la dimensión de la pérdida. Esta función pulsativa, evanescente, parece ser su modo inherente, así como aparece, está destinado a desaparecer. Algo se manifiesta como vacilación. Se plantea entonces una nueva relación del sujeto con el significante que muestra que en un enunciado el ser puede vacilar y que hay una dimensión del ser que no se limita al sujeto de la enunciación. A diferencia del sujeto de la ciencia, del sujeto cartesiano, del pienso y luego existo, el reconocer al sujeto del inconsciente implica una nueva relación entre la verdad y el saber, y entre el saber y el conocimiento. Se trata de un saber que nada tiene que ver con el conocimiento, un saber que está inscrito en un discurso. La batería de significantes está dada desde el comienzo, y todo lo que se produce a nivel del sujeto del inconsciente se sostiene en una trama armada de significantes. Es en el lugar del otro, como tesoro de los significantes, ¿salud? Donde se constituye el sujeto. Y aquí es donde la palabra cobra relevancia, y a través de la que el sujeto podrá ir construyendo su verdad, al mismo tiempo que podrá reconocer el mensaje que emite que le viene del otro. El sujeto entonces recibe una marca del significante que lo enajena en una primera identificación, que forma el ideal del yo. Quien en primer lugar pasa a ocupar el lugar del otro es la madre, y ahí se abre el juego entre la demanda y el deseo. Demanda que es de amor, y que en la medida en que no es satisfecha, da lugar al deseo. También el padre, como representante de la ley, interviene en la dialéctica del deseo por la lógica de la castración. El deseo es siempre deseo del otro, nos dice Lacan. Otro aforismo. Porque la cuestión del otro regresa al sujeto mediante la pregunta ¿qué me quieres? O en tanto ¿qué me quieres? Y es la que lo conduce mejor al camino de su propio deseo. La demanda de la infancia y de la madre en esa primera relación se articula a través de la cadena significante. Es en ese encuentro entre la demanda y la respuesta del otro que Lacan concibe el pequeño objeto A como resto de esa operación, objeto causa de deseo. La demanda de amor parte de la falla en el otro, es decir, se sostiene en una falla y esta tiene su correlato en la castración. La experiencia analítica muestra que la castración es lo que regula el deseo, ya sea en el campo de lo normal o de lo patológico. Y la castración implica que el goce sea rechazado para que pueda ser alcanzada la ley del deseo. El objeto A es una referencia imprescindible para hablar de sujeto. El sujeto supuesto, ya que puede suponerse en tanto que sujeto causado por un objeto que no conoce. Y este objeto A es lo que raya al otro del conocimiento. Lacan plantea la dimensión de la falta en ser. Entonces se plantea esta dimensión del inconsciente como la estructura de una ansia que representa la función estructurante de una falta que inaugura la función del deseo en su dimensión de causa. ¿Qué alcance tiene este aforismo en la práctica del psicoanálisis? ¿Qué sucede en el transcurso de un análisis con los significantes que representan a un sujeto? El neurótico es un enfermo que se cura con la palabra, nos dice Lacan, sobre todo con su propia palabra. Debe hablar, contar, explicar él mismo. Freud plantea que la cura en un análisis se trata de la tarea que implica asumir por parte del sujeto su propia historia y reconocer en qué medida ella está constituida por la palabra dirigida a otro. A partir del método de la asociación libre propuesto por Freud como principal condición del tratamiento para la cura analítica y mediante la relación transferencial, el analizante irá desplegando su discurso e irá produciendo un saber acerca de sí mismo hasta entonces desconocido. El saber lo tiene el analizante, aunque éste no lo sepa. En ese discurso podrán aparecer recuerdos, lapsus, palabras que aparecen y que tienen un efecto sorpresa para el sujeto que habla, palabras que no quería decir y que ni siquiera sabía que eran parte de él. Son las formaciones del inconsciente las que van a orientarnos en la cura analítica. Formaciones que revelan la verdad del sujeto, su modo singular de ubicarse ante el deseo del otro y el suyo propio. Una verdad que pulsa en su intento de ser reconocida y a la que podemos acceder a través de la palabra. Podemos tomar el grafo del deseo que plantea Lacan como brújula para orientarnos en relación al vínculo transferencial entre el sujeto supuesto saber
y el analizante, y pensar en la demanda de análisis como demanda de amor, que será también desplegada a través de la cadena significante. En la medida en que el analista no responde a la demanda, habilita el surgimiento del sujeto y su posición deseante. El deseo es siempre inconsciente, algo posible de descifrar en un trabajo analítico en la medida en que se produce el sujeto del inconsciente. En un análisis, el sujeto a través de su relato construye su mito individual en el que podrá descubrir o develar algo de las relaciones familiares y del deseo de sus padres en relación a su nacimiento, algo de su prehistoria y en qué medida esto lo determina. Se trata de poder reconocer eso que nos habita y que nos viene del otro, para hacer posible hacer con eso algo diferente. En el decir del analizante se pondrán en juego las cadenas significantes que determinan su trama subjetiva. En ese relato podrán aparecer sinsentidos, tropiezos, olvidos que tendrán un efecto sorpresa. Se abre la posibilidad de nuevas significaciones que posibiliten que el sujeto no quede alienado a los significantes que lo determinaron y ubicaron en un lugar de angustia o sufrimiento. No todo pasa por la palabra, algo se escapa cuando hablamos, también se producen fallas en la cadena significante. Hay algo que no se alcanza a decir, y eso es del orden de un real que podrá ser bordeado, pero no cubierto totalmente por la dimensión simbólica. Bueno, el verdadero trabajo de un análisis lo hace quien habla, el sujeto analizante. Y es en ese trabajo, o en el encuentro con el analista, que se podrá producir un saber en relación a la verdad del sujeto, en la que se podrá caer en la cuenta de que algunas cosas por las que se sufre no tienen sentido y que se pueden construir nuevas significaciones o lograr nuevos efectos de sentido. Así será posible jugar con los significantes, establecer diferentes conexiones, nuevas relaciones, posibilitar la producción de nuevos sentidos, así como dejar caer otros que ya no cumplen ninguna función para el sujeto. El analista podrá intervenir, habilitar diferentes lecturas posibles del relato del sujeto analizante. Estas son algunas posibilidades que se dan en el transcurso de un análisis en lo que refiere al sujeto y los significantes que lo representan. Volviendo al cuento, para Cassiari esa mirada paterna fue causa de mucho sufrimiento y aún tiene sus efectos en él, provocando cierta emoción. Plantea que hasta el día de hoy le cuesta ir a lugares donde lo pueden mirar y juzgar por su apariencia física, donde puede haber una mirada superficial sobre él, una mirada sobre su cuerpo. Cabe señalar que Cassiari hace referencia a su cuerpo y su gordura en varios de sus cuentos, siempre a modo de chiste, pero algo de su malestar en relación a su cuerpo insiste, como también el efecto que tiene para él la mirada de los otros sobre su cuerpo. Cassiari se hizo escritor, y su literatura le ha permitido contar historias en las que puede construir diferentes versiones de los personajes que las protagonizan. Su escritura le ha permitido realizar algunos movimientos en relación al efecto que tuvieron sobre él algunos significantes que lo representaban en el lugar de hijo y también en relación al significante padre. No sabemos si análisis mediante o no, pero hay en su relato un cambio de posición subjetiva que habilita una nueva versión de sí mismo y de la imagen que tiene de su padre. Algo similar a lo que puede lograrse en el transcurso de un análisis con los significantes que representan un sujeto para otros significantes. Bueno, antes que nada quería mencionar algo personal, que bueno, es un gusto estar con Pía. En serio, Pía, sos parte de un comienzo de mi formación, no sé si sabías, pero ¿te acordás allá en Alborada? Sí. Ah, es verdad, no estaba pensando en la facultad. No, también es verdad, también es verdad. Una sí. nueva ética. Es verdad. ¿Te acordás de Bueno, ese trabajo? Sí, me acuerdo. Y es verdad, estabas embarazada. No. Puede ser. No, era seguro, no. Bueno. Bueno, agradezco a la Comisión de Transmisión y Enseñanza por esta apuesta, animarse a innovar en el dispositivo, una cuestión que está interesante, charlar sobre los aforismos, o bueno, o aquellas frases que adquieren valor de aforismos en la transmisión y en la enseñanza. Pero bueno, voy a
a leer. El que nos convoca hoy, que más que un aforismo es una definición del significante, establece un punto de inflexión, casi conclusivo, de los trabajos relacionados con el estadio del espejo. Les propongo trabajar una pregunta que revela esta definición del significante. ¿Por qué Lacan ubica al sujeto entre significantes? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica que el sujeto en psicoanálisis no tenga más consistencia que en el decir? La primera observación rápida y sin mucho análisis es que dice al sujeto y no el sujeto. Representa al sujeto, sujeto tiene representación a partir de la cadena significante, muy por el contrario sería que representase el sujeto, dándole consistencia en otro lado. Entonces decimos que este estatuto de sujeto, como corte de la cadena significante, tiene algo de novedad para la doctrina lacaniana allá cuando se dijo en los años 60. Pero ¿cuál fue la predecesora noción de sujeto? ¿Cuál es la relación de sujeto con la imagen en el espejo? En el estadio del espejo, como formadora de la función del yo, sujeto se emplea para designar a lo que se hace frente al espejo, una forma total del cuerpo, que le es dada en una exterioridad, como espejismo. Una forma constituyente, más que constituida, donde se coagula en oposición a los movimientos en una experiencia a sí mismo. Sujeto se experimenta sin que por virtud de esa experiencia se inscriba en alguna posesión de sí. Aquí Lacan ofrece un sujeto evanescente, fuera de todo sí mismo, fuera de la propiedad reflexiva, propiedad de los sujetos que han desfilado por la historia de la filosofía, incluso contrario al ego cartesiano enmarcado al cuerpo. Lacan le ofrece una identificación especular en un reflejo. En otras palabras, Lacan identificó al sujeto en ocasión del estadio del espejo al objeto de origen especular, la imagen en el espejo. Ese pequeño otro fundamental para el yo y de su unidad funcional, ubicando la letra A minúscula para dar cuenta de ese objeto especular. Primer maridaje para la organización fantasmática que condiciona al sujeto y el estadio del espejo donde el yo encuentra su raíz. Ya en los años 60, en el seminario La ética del psicoanálisis, dice lo siguiente: nuestro sujeto tiene en relación con el funcionamiento de la cadena significante un lugar totalmente sólido. Aportamos una fórmula totalmente nueva y susceptible de una delimitación subjetiva de la función del sujeto, en su aparición, del sujeto original, del sujeto detectable en la cadena de los fenómenos. Él puede olvidar. Y dice Lacan, supriman ese él. El sujeto literalmente en su origen y como tal, la elisión de un significante, el significante que saltó en la cadena. Ahora podemos hacer la pregunta, ¿qué relación hay? ¿Cuál es la relación del sujeto con el significante? Este giro implica una lectura nueva, un estatuto nuevo del sujeto, despejado de la ontología y de toda una tradición lógico-ontoteológica de la filosofía occidental. Este giro, entonces, tiene su apoyo en una lectura del cuadro lógico de Apuleyo, o cuadro de oposición, que estudia los juicios aristotélicos. En estos 4 lugares del cuadro lógico hay un casillero arriba a la derecha donde no se encuentra ningún trazo. Lacan señala que es allí donde está el sujeto porque no hay trazos. Definitivamente despojado de reflexibilidad y de ser, haciéndole un guiño a Aristóteles, devuelto a la articulación entre significantes. Lacan parece avanzar en una concepción de sujeto que no tiene identidad,
ya que no es idéntico a sí mismo, no es un significante, ni un objeto parcial, no refleja en el sentido de los espejos, ni reflexiona en el sentido de lo intelecto. Es más bien un agente de nada. ¿Qué es entonces? Si se le niega todo saber, pero atando a los juegos de la lengua y a la parcialidad de las pulsiones corporales, queda excluido también de cualquier saber respecto a la verdad de lo que dice. No sabe nada de si lo que dice o no, ni el saber de lo que hace. Disyunción del sujeto y del saber, que da lugar a la expresión sujeto, supuesto, saber. Queda entonces el saber localizado en el lugar del otro. En una visita de Lacan, y acá me sumo a los comentarios que han hecho sobre esto, en una visita de Lacan al Museo de Saint-Germain se encuentra con un hueso de reno, o una costilla. El hueso estaba marcado con una serie de trazos de aproximadamente 20.000 años, y Lacan las reflexiona como la diferencia significante, la diferencia en estado puro. Esas marcas hacen signo de un sujeto que marca y promueven un sujeto elector. Es decir, esas marcas no representan nada para nadie, pero se articula con las otras marcas para hacer serie, de donde implicar un sujeto en la serie. Otra experiencia que Lacan extrae de esta visita a ese museo es la diferenciación entre signo y significante. Indica entonces que, contrario a la tradición sausoriana, que acopla significado y significante en la unidad del signo, el referente y el significado pueden perderse y el significante mantenerse solo, sin que desaparezca el efecto sujeto. A diferencia del signo, que representa algo para alguien, sería el sujeto del signo, donde podemos ubicar la potencia de los algoritmos que arrojan contenido en las redes sociales y que ofrecen una lectura de los intereses o más profundos deseos de quienes se someten a estos. Decía entonces que, a diferencia del signo que representa algo para alguien, el significante representa al sujeto para otro significante. Queda así el lugar sujeto como intervalo, escansión y ruptura entre significantes. Para terminar, para darle lugar a una función, que la función presencia de analista puede alegar esa ruptura, al semblantear el objeto que causa la interpelación al sujeto. Tiempos en que los movimientos de la repetición en la transferencia, lo que causa queda desarticulado del marco fantasmático, sin envoltura fantasmática, promoviendo un decir en falta, un significante por fuera del campo del otro, para ubicar el saber en el lugar de la verdad, que oficia de nuevo el lazo social. Gracias, compañero. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de 20 minutos de intercambio. Cuando quieran tomar la palabra, me dicen. ¿Una pregunta a cada uno? Bien. Agradecer el trabajo. Bien interesante. Y a vos la pregunta que te quería plantear es, ¿cuál pensaste que uno de esos significantes? ¿No? Que algo de chiste, si podías decir algo más, y si pensás, digamos, que hay una relación entre alguno de esos significantes y la formación de síntomas. Y a vos también quería preguntarte sobre esto último. ¿Qué es lo que dijiste que es sin envoltura fantasmática? Es una expresión que no sé si resulta posible explicar un poco más. ¿Cómo hacemos? Esperamos más. Si quieren, no sé cómo quieren ustedes. No quiero responder ustedes. ¿Quieren responder ahora?
No, respondemos ahora, Dale. mejor. Bueno, no sé si te puedo responder la pregunta, Andrés. Yo creo que en un análisis pasan cosas, ¿no? Con los significantes y hay se hacen, digamos, algunas cosas caen y otras, o sea, algunos significantes que representan a un sujeto pueden caer. Sobre todo aquellos bueno, ¿no? que lo ubican a ese sujeto en determinados lugares que no son muy felices, pero también en relación, no sé cómo relacionarlo al síntoma, ¿no? Pero ahí como que para explicarte eso en realidad me tengo que meter como con otra cosa que no la tengo tan clara como para explicar que me lo visualizo un poco más pensando en la topología del nudo, ¿no? Como que cómo se escribe en el nudo y cómo se puede, ay, no sé bien cómo explicarlo. Son aforismos. Sí, vuelvo a leer el aforismo y capaz que te corté. No, bueno, no sé en realidad, pero bueno, yo creo que sí, que la posibilidad de hacer un tránsito por un análisis le posibilita al sujeto, y yo creo que ahí al final también en el trabajo de Fabián hacía referencia un poco a esto, ¿no? Que le permite al sujeto hacer lazo de otra manera, ¿no? O presentarse ahí, o ubicarse ahí de otra forma en relación a eso, que lo determina y que en algún momento le hizo síntoma. De repente, o sea, el síntoma no sé si desaparece, o en algunos casos capaz que sí, capaz que no, capaz que cambia, ¿no? Un poco de presentación. No creo que haya un efecto tan mágico, capaz que no soy muy optimista con eso, pero me parece que sí, que algunos movimientos posibles, bueno, pueden hacer, tener algún efecto positivo y de alivio también para el sujeto, ¿no? En ese sentido. Si no, ¿para qué sirve el psicoanálisis? Y sí. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Hay que defenderlo. El psicoanálisis pura. ¿De qué? Bueno, con respecto a la pregunta de Andrés, bueno, agradezco que hagas énfasis en esto último, porque me parece que, a ver, hay dos cosas que yo quería resaltar en esto último que escribí, que era que el sujeto, como concepto, lo ubicamos en un decir, pero en la clínica, ¿cómo sostenemos esa presentación o esa cuestión esa ruptura que implica el sujeto? Que no consiste más que en el decir, pero una vez que se dice, desaparece. Entonces me parece que un poco la pregunta que se hacía Pía, en algún punto que decía, el encuentro con el analista, que habilita algo, la pregunta que yo le hacía a Daniela, ¿quién o qué sostiene al sujeto, o quién lee el sujeto? Y me parece, por lo que he leído hasta ahora, de que tiene que ver con la función presencia del analista. Que en ese punto me remito a los 4 discursos, al discurso del analista. Si lo recuerdan, hay una ruptura del marco fantasmático en ese discurso, porque está el A primero y el sujeto agarrado después. Invertido. Claro. Invertido y una ruptura, porque ya no funciona igual. Entonces ahí se da algo, ahí se produce algo en relación al saber que se ubica en lugar de la verdad, y la envoltura fantasmática en ese punto no cobra la dimensión que tenía antes de ser leída. Entonces en ese punto el significante que se produce, que está en el lugar de la producción, es ese uno que ordena, de alguna manera no está en el campo del otro, es nuevo. Entonces ese es el soporte, digamos, de la interpelación de lo que causa al sujeto agarrado y produce un saber que se ubica en el lugar de la verdad. Eso es lo que escribí. No sé si contesto. Sí, 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 sí. Sí, no, está bien. Pensaba
decía, esta viñeta de Tarías, evidentemente solamente por un juego mío, personal, homofónico, bueno, estas canchas del padre, tienen que ver con el padre. Bueno, porque en realidad el padre viene de un mexicano que era padre, digamos. Padre de padre. El tema que tenía esta viñeta de tradición. Respecto a la pregunta que había hecho el tocayo de Buenos Aires, el doctorado de Río, que me parece que aparece ahí, respondí al principio de lo que dice Fabián, en el sentido que no es el sujeto, sino un sujeto. El tema, me parece, no pasa tanto por si representa un sujeto o un sujeto, que me parece que está muy bien diferenciado por lo que planteaba Fabián, sino que la propuesta de Lacan se relanza en esta dimensión del sujeto como significante. Ese es el punto. Porque representado, pero como significante. Y no dice para otro sujeto, dice para otro significante. Ya al final de esa frase queda claro, digamos, que no representa al sujeto. Y eso me parece que es fundamental, digamos, para poder captar esta cuestión, estos llamados aforismos. Sigo insistiendo, Lacan no escribió aforismos, son frases que, bueno, se fueron decantando en el tiempo para los lectores como aforismos. Pero hubo sí quienes proponían a principios del siglo XX, teniendo una diáspora del conocimiento, como Nietzsche, que decía, seamos aforísticos, hagamos aforismos, en el sentido de captar y cerrar los conceptos, no pensar que se pudieran abrir, ¿no? Pero no era el caso precisamente de Lacan, y menos con su obra, que era una obra básicamente hablada. Básicamente hablada. Sí, creo que la dificultad que plantea esta aventura que plantea Lacan en relación a pensar al sujeto como una cuestión, sujeto como una cuestión sin entidad o sin reflexión, sin ningún tipo de consistencia, que además eso va directamente en contra de la figura del yo, que intenta justamente darle contenido al yo, ¿no? O al sujeto en este caso, y es muy difícil la transmisión de ese sujeto, o de hablar de algo de ese sujeto, porque es algo que tenemos los efectos de, no el sujeto en sí mismo, porque no existe en sí mismo el sujeto, no hay consistencia. En ese sentido, Lacan es claro, entonces mira los cuatro conceptos que habla de la pulsación significante, en donde el sujeto es meramente evanescente, puntual y decae. Pero por algo lo sostuvo en toda su enseñanza, porque no es algo tan sencillo, porque pienso que también es muy fácil caer en generarle contenido al sujeto, en querer darle contenido. Me parece que habría que poder hacer una diferencia entre el sujeto del signo y el sujeto del significante, o sea, para poder ubicar algo diferente ahí, también dentro de la clínica. Claro, por eso mismo creo que cuando Lacan, cuando trabajamos dentro de la obra de Lacan, el sujeto de la enunciación y del enunciado, queda mucho más claro esta cuestión del significante y del sujeto. Sí, y también queda, me parece, como un resabio de ese sujeto del reflejo, ese sujeto del espejo, que es posterior, perdón, que es anterior a esta concepción de sujeto como desprovisto de toda concepción. Creo que es muy interesante este ejercicio de poder como poner a trabajar los aforismos o los dichos o las definiciones para justamente interpelarnos por ellas, porque si no, las repetimos, no hay forma de no repetirlas. O sea, es que no repetirlas se las cuestionamos. Pero bueno, hacemos bien. Fabián, y ahí donde ahora nombrabas, ¿no? Bueno, el sujeto de la enunciación, el sujeto de la enunciación.
Es decir, ¿qué pensás del sujeto de la estructura? El sujeto de la estructura. El sujeto de la estructura. De las estructuras. De De la estructura. Sí. Entonces, este otro tiempo, ¿no? Del trabajo de Lacan en relación a la topología. Yo creo que la topología Lacan la usa para poder dar cuenta de dónde ubicar el saber. Porque es un poco lo que pasa en RCI, que se pregunta, ¿hay saber en lo real? Que eso obviamente toca al sujeto, porque de una manera lo separa al sujeto del saber. El sujeto no sabe nada. Así empieza el signo 20, ¿no? Pero me parece que hay algo del sujeto de la estructura de los nudos, que plantean los nudos. Sí. Que justamente en los campos de existencia que vemos en los nudos, es allí donde de una manera se evidencia algo de lo que se produce en el decir. En esta cuestión, no en una cuestión puntual del nudo, porque no puede tener consistencia el sujeto en ningún lado, pero sí en esta cuestión de la articulación o la anudación de los campos de existencia que generan un saber de un registro en otro, ¿no? Y creo que en ese punto, en la lectura que se haga de esas articulaciones o anudamientos, que se produce algo del sujeto, o se puede leer algo del sujeto. No sé si coincidís conmigo. Sí, y por ahí vos preguntabas, ¿no? ¿Quién lee? En la clase Claro. anterior. Y ahora hablaste de La función presencia analista, para mí ese es el punto donde se sostiene algo de esta ruptura, de esa iancia. No en alguien, no en una persona que escucha, porque si de vuelta lo va a consistir en algo, sino en una función. Por eso eso genera otro debate, ¿no? ¿Qué es eso? O cómo hacer para sostener eso. ¿Coincidís conmigo? Sí. Por ahí, María Pía, bueno, por supuesto felicitarlos a las dos mesas muy interesantes, bastante para pensar, ¿no? Y esto es como un puntapié inicial. Pero me quedó de tu presentación que hiciste respecto del síntoma, en realidad arrancás con el recorte del texto, ¿no? Diciendo que genera inhibiciones, síntomas, angustias. Y luego hablaste varias veces de la demanda. ¿Qué puedes quizás agregar respecto a la función de la demanda? ¿Pensaste así en relación a la demanda en tanto función, en relación al sujeto de repente? Sí, en realidad, justamente me parece que el sujeto, de alguna manera, en sus... Como el sujeto más o menos. Fíjate si no hay alguna pregunta ahí. Dale, tía, perdón. Bueno, no, un poco, creo que el sujeto de alguna manera se constituye también en relación a la demanda del otro, ¿no? Y que es en ese intento de responder a la demanda del otro que se produce algo del sujeto. Entonces, lo que me parecía interesante, tanto como me parece a mí en este recorte que hago del cuento, porque me parece que hay algo ahí que se produce y que él logra a través de su escritura, similar a lo que puede ocurrir en un trabajo de análisis, ¿no? Algo de cómo poder, de alguna manera, hacer algo con esa demanda que a uno lo posibilite ubicarse en un lugar distinto al que es convocado, por ejemplo, ¿no? O al que uno es, no sé cómo explicarlo, pero sí, poder hacer algo diferente con eso, ¿no? O hacer algo creativo con eso. Lacan es bastante de eso, ¿no? Digamos, riguroso en cuanto a lo que pueden ser los freudianos, ¿no? En esto de no responder a la demanda, justamente servirse de ella. Claro, no es sin eso, en realidad, siempre está ahí. ¿Javier? Sí, en ese punto me acordaba de la revista de Fundación. ¿Te acordás de cómo se llamaba la revista? Orsay, pero escrito así, Orsay. Ah, sí. Sí. O sea, cómo toma este significante del fútbol, ¿no? Este significante del padre.
pero para marcar algo que es la pelota fuera de la cancha. Claro, por ahí, ¿No? Fuera de juego. O sea, en ese punto me parece que está. Ahí está el poder del significante, ¿no? Cómo el significante enferma, pero a la vez también es una posibilidad de cura. Claro. Sí. Claro, porque ahí está esa paradoja, porque pensaba, bueno, en esto de un significante nuevo, y también en relación a esos significantes que vienen del otro, esto que planteaba Enrique, esa dificultad de separar sujeto del significante, ¿no? Como que parecerían lo mismo, y cómo esa cuestión ahí cuando Lacan invierte el algoritmo de Saussure, que marca ahí, ¿no? Esta insistencia del significante determinando de alguna manera el sujeto, como en un análisis, bueno, es como vaciando de sentido, y dándole otra significación, pero no sin esos significantes, ¿no? Que lo constituyeron. Que hacen a la cadena. Sí, yo lo había puesto en algún momento en algún lado, que bueno, después modifiqué y eso no quedó en el texto que traje hoy, pero bueno, esto de la red de significantes que por un lado sostiene y es necesaria para también en tiempos de constitución del sujeto, ¿no? En los tiempos iniciales de constitución del sujeto, pero bueno, hasta qué punto esos pueden ser alienantes también, ¿no? Y esa red atrapa también. Entonces, bueno, ¿cómo hacer algo ahí para que eso que atrapa o que aliena al sujeto le permita una posibilidad diferente de hacer algo distinto? ¿Cómo? Que Que pasa a sostener y no atrapar, de alguna manera. Sí, yo creo que sostiene, siempre sostiene, ¿no? Porque sostiene desde el inicio también. Es necesaria y creo que cumple también esa función de sostén. Pero bien, puede ser jodido. Sí, cuando se transforma en signo en relación al otro, porque es el otro el que pone en posición los significantes, en el caso de que así sea, ¿no? Para ese humano sensible, digamos, que nace. Pero se pone un signo en relación a ese humano sensible y es donde lo deja atrapado, digamos. Sí, o lo marca de alguna manera, ¿no? La marca. Sí, igual, claro, siempre hay, tal vez hay esas marcas que tienen que ver con esa posición de objeto para el otro, que es eliminación. La última y vamos cerrando. Yo me quedé con esto del sujeto de la estructura. Me quedé con esto del sujeto de la estructura y del sujeto del mundo. Estaba pensando cuáles son los tres existentes del mundo, ¿no? Que está el inconsciente, el palo, y el tercero, ¿cuál es? El que está en La angustia. No, esa es mi intuición, digo el existente. El campo existente. Sí. Está por fuera. Pero está el inconsciente, sí, el está el falo, simbólico, ¿no? ¿Entiendes? Y está. ¿Cuál es el tercero? ¿Te lo acordás, Enrique? No, pero no, el sentido está en el nudo. No es lo que está entre imaginario y el inconsciente. Lo que se produce entre los registros están las intuiciones y están los existentes, ¿no? Uno es el inconsciente, el otro es el falo simbólico. A ver, la gente que está en un cártel de Están en la virtualidad también. No puede ser, pero es el falo. No me acuerdo. El fantasma es el preconsciente, la represión preconsciente. Entre imaginario y real. Claro. Y vos decís que el sujeto en el mundo, digamos, no proponía ahí lo que te planteaba Marinette, ubicaba, digamos, en esos espacios, digamos, ¿no? Como, en la articulación, en la inyección de esos campos de existencia. Ahí es donde se lee, donde se produce. En la inyección de los campos de existencia. Claro, porque no puede consistir en ningún lado el sujeto. Sí, eso lo entiendo. No puede decir, está acá, el sujeto se ubica acá. No puede estar ubicado ahí. Está ubicado en la articulación. Es temporal, ¿no? El sujeto es una producción temporal, ¿no? Pues uno espacialmente no se lo puede ubicar, me parece, ¿no? Claro, sí, está bien. Temporal, ¿no? Es un impacto. Claro, pero que ese instante también me parece a mí, y acá esto yo no lo digo en el trabajo, me parece que... Es que son campos agujereados. Sí, claro, por supuesto. Pero a veces que hay algo que la función analista produce esa articulación significante que genera efecto sujeto.
Claro, pero hay algo de la posición analista en juego, no del sujeto que está aceptado, qué sé yo. O sea, claro. en ese punto. El que señala algo, el que dice... Y por eso yo creo que también después de haberse analizado, analiza igual. Porque encontró una dimensión, digamos, se encontró diciendo algo en una dimensión que, digamos, que no lo va a poder encontrar en ningún lado. En ningún otro lado, digamos, ¿no? ¿Sí? No, ya no se pisa el mismo piso, digamos. No, exactamente, no se pisa el mismo piso. No. Ahora es un... Ahora queremos saber. Bueno, no sé.